Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo de fútbol y que merecen ser contadas. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el fútbol, el deporte rey, debe ser un instrumento de unión, más que de separación entre las personas y los pueblos. Por ese motivo me ha disgustado muchísimo lo sucedido hace unos días muy cerquita de mi pueblo. Allí, en Vizcaya, concretamente en el Arratia, un chaval de origen indio de 15 años no pudo jugar un partido de fútbol por llevar un patka. El patka es un turbante con una pequeña protuberancia de tela, propia de la religión que profesa el chaval, el sijismo. Pues bien, el árbitro de turno no le dejó jugar y sus compañeros abandonaron el choque en solidaridad con él. Después de varias idas y venidas, el chico ha podido volver a jugar, pero creo que todo esto se podía haber evitado si el árbitro de turno hubiese aplicado el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? No steam-powered locomotive was more hard-working than him. He was makeshift with that monkey wrench in handy with a hammer. He had himself an iron will and broken country. Esta semana, en Quiero ser como Letizier, este podcast, contamos con un futbolista de extensa y exitosa carrera como es el uruguayo Gonzalo de los Santos, campeón de Liga con Peñarol y también con el Valencia, además de internacional y mundialista con la selección charrúa. Junto a él vamos a repasar parte de su carrera, no toda porque si no estaríamos aquí más de un día, y sobre todo cómo fue su transición hacia la vida después de abandonar la práctica activa del fútbol. Hola Gonzalo, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto, un placer estar aquí contigo y poder, como bien dices, charlar e intercambiar de fútbol. Bien, para mí es un placer tenerte aquí, como te acabo de comentar. Debutaste en primera con Peñarol, un histórico del fútbol sudamericano, y allí ganaste varias ligas. ¿Crees que antes era más fácil o más difícil llegar al primer equipo de un equipo top, como eres en tu caso Peñarol? Bueno, sí, debuté en Peñarol a los 18 años, primera división. No sé si era más fácil. Sí es verdad que en esos momentos a mí me tocó un equipo ganador, que eso significa mucho, es decir, cuando hay una dinámica positiva en un club y en un equipo, cuando esa primera plantilla está ganando y siendo campeona, venía de salir campeón 2 años seguidos y al tercer año me toca debutar a mí. La inserción de jugadores jóvenes es bastante más fácil, ¿no? Se insertan mejor los futbolistas jóvenes y además a mí me tocó ascender con 5 compañeros de mi misma generación, del año 76, que todo el mundo dice que fueron de las mejores generaciones que tuvo la cantera de Peñarol, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, me imagino que también para los chicos jóvenes es más fácil llegar en un ambiente positivo, como bien has dicho, ganador, que igual en una situación más delicada, que no hay títulos o incluso peleando por evitar el descenso. Exactamente, eso mismo es lo que yo quiero decir, que cuando el contexto es favorable, cuando la dinámica del equipo, de los mayores, es positiva, a eso le tenés que sumar, si hay gente de experiencia en la plantilla también, ahí se facilita el tema. Es totalmente diferente a cuando un entrenador o un consejo directivo dice tenemos que ascender estos 4 futbolistas y el contexto es negativo, como bien dijiste, o se está jugando el descenso, o se está jugando, no hay buenos resultados deportivos. El insertar jóvenes en la primera plantilla ahí cuesta más, no es más difícil.
Claro. Desde Europa, desde la lejanía de Europa, ¿cómo podemos entender la grandeza de un club como Peñarol? Yo creo que para nosotros desde Europa sí, y más en España, ¿no? Que estamos muy focalizados en el Barça Madrid, pero la grandeza de un histórico como Peñarol, ¿cómo nos la podemos entender? Sí, sí, sí. Primero que nada, la grandeza del fútbol uruguayo, ¿no? Que También. somos 3 millones 200 mil habitantes y no paran de salir futbolistas. Uh-huh. Con la cantidad de títulos que tenemos, ¿no? 15 Copas América, 2 Olimpiadas, 2 Mundiales. Y Peñarol está insertado dentro de ese fútbol uruguayo, siendo el club más grande, más histórico del país, pero también uno de los más históricos de América y del mundo, con 5 Copas Libertadores, con 3 Copas Intercontinentales. Uh-huh. Y bueno, y tiene una época dorada, extremadamente dorada, que eran aquellos enfrentamientos con el Real Madrid, con el gran Real Madrid, ¿no? Del Uh-huh. ganador de 6 Copas de Europa en los años 60. Bueno, en esos años Peñarol le jugaba de tú a tú y le ha llegado a ganar en la Copa Intercontinental, le ha llegado a ganar en el Santiago Bernabéu 0-2. Entonces, uno se pregunta muchas veces qué ha cambiado, ¿no? Desde aquella época hasta esta, y para diferir tanto el tema del rendimiento, porque Peñarol sigue siendo enorme, enorme, Uh-huh. pero es verdad que muchas instituciones sudamericanas lo han pasado en poderío, sobre todo económico, que hoy la economía es base para hacer grandes fichajes. Claro, claro, claro. Sí, últimamente los equipos que dominan las competiciones internacionales en Sudamérica son equipos brasileños, equipos argentinos, pero sobre todo igual brasileños, ¿no? Que últimamente además están regresando muchos futbolistas que han pasado por Europa. El caso del Flamengo tal vez es el que más de esos futbolistas haya juntado. Y eso en Uruguay, por ejemplo, no está pasando. Pasa que Uruguay es un fútbol primero polarizado entre 2 instituciones, Peñarol y Nacional. Uh-huh. Peñarol tiene más hinchas, es más histórico, es más popular, pero Nacional es un gigante, es un grande también. Entre esas 2 instituciones tienen 8 Copas Libertadores y 6 Copas Intercontinentales, en un país de 3.200.000 habitantes. En aquellas épocas, cuando el fútbol uruguayo era glorioso y ganaba títulos, el último título continental fue de Nacional en el año 1988 y de Peñarol en el año 1987. Uh-huh. Entonces, lo más cercano en el tiempo que llegamos a una instancia final fue en el año 2011, Peñarol versus Santos, el Santos de Neymar, que se enfrentaron y ganó el Santos esa final. Dicho esto, es lógico que hay que hacer un análisis muy exhaustivo y un diagnóstico del por qué, ¿no? Hay tanta diferencia con años y décadas anteriores. Yo creo que lo claro está que el potencial económico de Brasil y Argentina dista mucho con el uruguayo. Uh-huh. De hecho, el fútbol uruguayo es un fútbol de exportación, es un fútbol que hace debutar a los chicos con 17, 18 años para que a los 19 o los 20 años los clubes europeos se fijen en ellos y puedan ser traspasados. Y si le sumás a eso el potencial económico de las televisiones, en Brasil el poderío económico de todos los equipos está en base a la televisión. Los equipos más grandes reciben mayor dinero, pero es absolutamente superior a cualquier otra liga de Sudamérica. Uh-huh. Has hablado ya de que en Uruguay, al igual que en España, es un poco una competición bipolar. ¿Cómo es la rivalidad con Nacional? ¿Es comparable al Barça Madrid? O me imagino que igual, bueno, no sé si con más pasión, pero ¿cómo se vive esa rivalidad? Sí, es comparable con varios puntos de distancia, ¿no? Es decir, es muy comparable al Boca River de Argentina. Peñarol y Boca tienen mucho en común, son equipos muy populares. River y Nacional tienen mucho en común, son equipos más de otra clase social, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de una manera. Pero sí, son prácticamente parecidos a los Barcelona-Real Madrid. ¿Por qué? Porque generan el parate de una pasión, ¿no? Llamada fútbol en un país. Entonces, cuando hay un partido clásico de esa magnitud, se paraliza el país, se paraliza todo.
Pasa lo mismo con Boca River y pasa lo mismo aquí con Barcelona Real Madrid, salvando la distancia, evidentemente. Pero cuando te hablo de más pasiones, porque la pasión allá en Sudamérica se vive de otra manera. Sí. Aquí en Europa, Barcelona Real Madrid es el partido más visto a nivel fútbol en el mundo, solo comparable con la final de un mundial. Pero lo que se refiere a pasión, allá hay más pasión por el fútbol. Tú eres de una ciudad que es Salto, de donde han salido grandes futbolistas. ¿Cómo es la ciudad para que, porque me imagino, no sé cómo es de grande, para que haya salido tanto talento de ahí, que no está precisamente cerca de Montevideo, que todos entendemos que es el gran núcleo del fútbol uruguayo? Exactamente, sí, es así como bien decís. Yo soy de Salto, una ciudad que dista 500 kilómetros de la capital, que es Montevideo. El fútbol uruguayo es un fútbol centralizado en Montevideo prácticamente, hay pocos equipos en el interior del país. Y muchos desde el surgimiento de Luis Suárez y Edinson Cavani han puesto su mira en el departamento de Salto, en la ciudad de Salto. Si bien hay futbolistas históricos, ¿no?, de la época como Néstor Goncalves, si bien no nació en Salto en la década de los 60, el Peñarol glorioso de aquellos años, capitán de capitanes, bueno, nació en Brum, un pueblo de Artigas, pero vivió en Salto desde siempre, y de ahí se fue a Montevideo. Después Pedro Virgilio Rocha, para mucho el más grande futbolista que dio Salto en la historia. Terminó en San Pablo, ídolo del San Pablo absoluto de Brasil. Después más aquí en el tiempo, José Valle Perdomo. Después aparecimos nosotros, nuestra camada. Y Luis Suárez y Edinson Cavani, claro, son los de más renombre, producto también por la cercanía en el tiempo, por las redes sociales y porque también agarraron una época de la selección brillante, ¿no? Entonces, eso le permitió, sumado a su gran rendimiento, a los fenómenos que son, jugar en grandes clubes y evidentemente eso llevó a que hoy por hoy sean los futbolistas más famosos y que llevaron el nombre de Salto, de nuestra ciudad, lo más alto del mundo, ¿no? ¿Y cuál es el secreto? ¿Por qué? ¿Se trabaja mucho? No sé, ¿es muy de potrero la zona o no? Mira, no, Salto es la segunda ciudad del Uruguay. Ajá. Es la segunda ciudad más importante del país. Lo que tiene Salto es que, como todo el interior del Uruguay, es que hay una liga, Organización Nacional de Fútbol Infantil, Baby Fútbol se le llama, que va desde los 5 años hasta los 13 años. Esa Organización Nacional de Fútbol Infantil tiene muchísimas ligas regionales y de diferentes ciudades, en las cuales está la Liga Salteña de Baby Fútbol. Eso lleva a que haya diferentes torneos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel nacional, que lógicamente potencian y se ven una cantidad enorme de futbolistas que después terminan en grandes clubes de Montevideo, Peñarol, Nacional, Danubio, Defensor, Liverpool, River, Wander, Torque. Son impresionante la cantidad de equipos que tienen ojeadores en el interior del país, porque, bueno, de hecho, la selección uruguaya, el 65% son futbolistas del interior del país. Esto no quiere decir que en Montevideo no salgan futbolistas, porque hay pedazos de futbolistas también, pero sí es verdad que en el interior surge un gran producto. Vamos a hablar ya un poquito más de ti. Tú das el salto muy joven a Europa, ya has comentado, con 18 años, y concretamente al Mérida. ¿Cómo se produjo tu...? No, con 18 años debuté en primera en Peñarol, a los 20 me vine al Mérida. Perdón, sigue siendo muy joven, 20 años. Sí. ¿Cómo se produce ese fichaje tuyo por el Mérida? Bueno, lo mío fue todo muy rápido. Mirá, yo desde los 15 años que me fui de Salto a Montevideo a jugar a la quinta división, que comparándola con España sería primer año de juvenil, segundo año de cadete, creo que, último año de cadete, sí. Hasta los 20 años que me vine a Europa fue un abrir y cerrar de ojos. Pasé de quinta división a cuarta división y desde cuarta división a los 18 años me ascendieron al plantel principal de Peñarol y
Y esas 3 temporadas que jugué en el primer equipo, 95, 96, 97, me permitieron ganar títulos, me permitieron debutar en la selección absoluta de Uruguay con 18 y 19 años. Ujú. Y eso ya me permitió también ganarme un nombre en Sudamérica. A mí me querían Boca y River en aquellas épocas, me acuerdo, porque era muy joven, era el volante central del medio centro titular de la selección uruguaya mayor absoluta con 18 y 19 años, eso también. Y sin redes sociales, ¿no? Porque Sí. nosotros siempre hablamos lo de aquella época que los pedazos de futbolistas que habían, si hubiesen estado en la época de las redes sociales, en la época de la publicidad, en la época de todo este mundo Sí. Ujú. tecnológico que se está viviendo, lo que hubiesen sido, ¿no? Las grandes estrellas se hubiesen potenciado mucho más. Ujú. Pero ya se me conocía, bueno, yo tenía posibilidad de venir al Atlético Madrid o al Zaragoza, pero no había cupo, esos dos equipos me querían, pero no había cupo extracomunitario. Y entré dentro del proyecto del Mérida, que era un proyecto que yo al Mérida no lo conocía, sinceramente, Ujú. pero le voy a estar eternamente agradecido porque era un club de pueblo, un club de ciudad pequeña, un club Sí. entrañable que me permitió jugar 37, 36 partidos en primera división mi primera temporada, y eso permitió que, que se fijaran en mí diferentes clubes, ¿no? Ujú. Sí, has jugado tú, como bien has dicho, sobre todo como volante central, también algo como central, como defensa central, y has jugado frente a algunos de los mejores futbolistas del mundo y algunos de la historia. Sí, sí, sí. Ronaldo Nazario, Fenómeno, Bueno, sí, Redondo, Zidane. por Eh, favor. ¿Qué cualidades debe tener un volante central para A aguantar ver, en la élite? No, qué no, no para buena estar, porque pregunta. para estar ahí en el centro del campo molestando, pues yo Sí, podría sí, sí. aguantar 5 minutos. Pero... Ujú. Buena pregunta. Sí, sí, es verdad que por la posición de pivote defensivo, de volante central que yo ocupaba, me tocó enfrentarme a los mejores jugadores como bien dijiste, algunos de la historia y otros de ese momento. Fueron varios balones de oro que pasaron por mi Ujú. zona en el terreno de juego, ¿no? Este, en la época de antes se jugaba, muchos entrenadores optaban por jugar con un pivote solo, el sistema del rombo, un pivote, dos interiores y un mediapunta. Ujú. Ese sistema con el tiempo fue desapareciendo para darle más poderío al medio campo y se pasó a jugar con un doble pivote. Uno más táctico, que es el número 6, y uno más ofensivo, que es el box to box de área a área, que es el número 8. Ujú. Este, a mí siempre me gustó jugar solo, pero bueno, me tuve que adaptar a la realidad del fútbol europeo y mundial y me tuve que repartir mi zona en la cancha con otro pivote. Y sí, ahí me enfrenté con Fernando Redondo, que para mí fue el volante central más grande que yo haya visto. En esa época, eh, para mí fue la mejor época de los mediocentros, de los volantes centrales. Fernando Redondo en el Real Madrid, para mí era el número 1. Ujú. Mauro Silva en el Deportivo La Coruña, el número 2. Pep Guardiola en el Barcelona, número 3. Y me gustaba mucho también Mazinho en el Celta de Vigo, espectacular Sí. también, me gustaba Ujú. mucho. Te estoy hablando de 4 nombres, dos de ellos campeones del mundo. Uno de ellos, Fernando Redondo, para mí fue el top, fue algo icónico en ese puesto. Y Pep Guardiola, que hoy es el entrenador del City, con todo lo que eso conlleva y lo que ganó en el Barcelona, tenía un ordenador en su cabeza. Ujú. Pero sí es verdad que tu pregunta viene a aquellos futbolistas que yo he marcado, que me he enfrentado, que han pasado por esa zona. Por ejemplo, Ronaldo Nazario era un delantero centro, Balón de Oro, que para mí es el mejor 9 en la historia del fútbol. Delantero centro es el mejor. Ujú. Mi compatriota Luis Suárez está por ahí también. Este, pero Cristiano Ronaldo, como bajaba mucho, muchas veces sí he tenido que acompañar a los centrales para hacerle duplicarle o triplicarle marca. Ujú. Zinedine Zidane para mí fue el futbolista más, Balón de Oro también que me tuve que enfrentar, fue el futbolista más difícil que me tocó marcar, porque tenía un talento técnico yo siempre digo de fotografía, ¿no? Todos los movimientos que hacía Zidane era para un museo o eran para una foto. Después me tocó marcar al mejor Rivaldo del año 99-2000, Balón de Oro, un pedazo de futbolista, estratega, hábil, rápido, guapo, de esos que no se quejaban por las patadas o por ir fuerte. Después me tocó
bueno, Figo, aunque no jugaba en mi zona, me he enfrentado a él muchas veces en zona del terreno de juego porque muchas veces tendía a tirarse para el medio. Claro. Me tocó enfrentarme al mejor Riquelme, al del Villarreal, cuando Uh-huh. llegaron a semifinales de Champions contra el Arsenal. Uh-huh. Me tocó enfrentarme al mejor Ronaldinho el año 2003-2004, Balón de Oro. Ese Ronaldinho que te ganaba partidos él solo. Sí. Por eso te digo, y esto sin contar, te estoy hablando a nivel de clubes, clubes europeos, esto Claro. sin contar los fenómenos que teníamos en Sudamérica. Por ejemplo, para mí un futbolista que me costó muchísimo marcar, yo era muy joven todavía, tenía 19 años, fue el pibe Valderrama, el colombiano. Hombre. Era un futbolista que no tenía velocidad, no tenía habilidad, no tenía nada, pero le sobraba talento. Entonces, cada vez que lo iba a marcar en 2 toques te dejaba desairado, te dejaba descolocado. Era un futbolista que utilizaba muy bien su cuerpo. Su cuerpo era muy difícil quitarle el balón. Y después, entre otros, ¿no? O sea, en Argentina me enfrenté al Burrito Ortega en su mejor época, a la Bruja Verón en su mejor época. En Brasil me enfrenté en la selección de Brasil a los Juninhos paulistas, a los Juninhos pernambucanos. Bueno, los Yalminia, los Rivaldo, los Ronaldinho, eran auténticas guerras. Cuando jugamos eliminatorias sudamericanas eran batallas épicas, ¿no? Uh-huh. Sí, esas eliminatorias sudamericanas además eran más largas que ahora, ¿no? Porque eran todos contra todos. Sí, una locura. Sí. No, y duras. Sí. Muy duras porque allá cada partido que vas a jugar de visitante o juegas de local es como que es como defender a tu patria, es como que estás defendiendo a tu país, pero algo más del fútbol. Uh-huh. Y se siente. Nosotros a veces íbamos a jugar a Perú, a Ecuador, a Colombia y a las 3, 4 de la mañana había gente tirando cohetes y fuegos artificiales para no dejarnos dormir de noche, pensando que al otro día nos iba a afectar. Pero bueno, son cosas que se utilizan, no solo en Sudamérica, sino en el resto del mundo. Uh-huh. Te pongo este ejemplo porque se vive de esa manera. Claro, claro. ¿Y a qué equipo te gustaba más enfrentarte? ¿A equipo o selección? Con la selección también me imagino que esos dos con Argentina, no sé, Y sí, a ver, las dos, ambos, ¿no? Yo no hago comparaciones ni diferencias porque con la selección era cada X tiempo, había un espacio de tiempo entre partido y partido. Eliminatorias, sobre todo, después cuando fuimos al Mundial de Corea y Japón, ahí estuvimos concentrados un mes prácticamente. Pero después aquí en la Liga Española era espectacular también, ¿no? Cuando con el Valencia íbamos a jugar UEFA, la Champions League, con el Málaga cuando íbamos a todos los viajes, ¿no? Los partidos de visitante, el grupo que había. Uh-huh. Son recuerdos y etapas que las disfruté al máximo en cada momento. Uh-huh. Acabas de hablar del Valencia y tú justo creo que fue tu primera temporada allí. El Valencia volvió a salir campeón 31 años después, nada más y nada menos, de la mano de Rafa Benítez. Aquella temporada, ¿qué recuerdas? Bueno, yo al Valencia llego después de hacer 3 fabulosas temporadas en el Málaga. Yo creo que el Málaga fue ese escaparate absoluto para que mi nombre se extendiera en el fútbol europeo y pudieran haber varios equipos que me observaron y me querían, ¿no? Uh-huh. Cuando llego al Valencia, firmé 6 años de contrato, recuerdo. A ver, nadie pensaba que con un entrenador que venía de ascender al Tenerife, como Rafa Benítez y su cuerpo técnico, después de perder 2 finales de Champions seguidas, nadie pensaba que el Valencia podía seguir con otro entrenador la grandeza, ¿no? Seguir esa línea, porque generalmente cuando se dan 2 batacazos, llegas a 2 finales de Champions, el entrenador se va, Héctor Cooper se fue al Inter de Milán esa temporada, y llega otro entrenador, es como que parece un fin de ciclo. Y nosotros volvimos a relanzar ese ciclo y más alto aún. Después de 31 años logramos salir campeones de liga, un grupo cohesionado, un vestuario espectacular, un fútbol que al principio parecía defensivo, pero desde enero a junio fue envidiable el ritmo y el fútbol que desplegó el Valencia. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que
que superamos el gran Real Madrid. Ese Real Madrid sale campeón de Champions League contra el Bayer Leverkusen en junio del 2002, antes del Mundial, con aquella volea de Zidane, mítica. Sí. Y bueno, y nosotros le ganamos a ese Real Madrid. Estábamos sumergidos en una liga muy bipolar, porque el Atlético de Madrid recién había ascendido de segunda división nuevamente. Claro. Entonces, no, esa temporada estaba en segunda división. Al Ujú. fin de esa temporada, nosotros salimos campeones de liga y ellos salen campeones en segunda y ascienden. Pero, pero sí es verdad que son cosas que te marcan, ¿no? Porque cuando terminas tu carrera, lo que te quedan son tus compañeros, amigos y todos esos recuerdos que hasta el día de hoy no son lindos recordarlos y paso a paso y momento a momento. Y los grandes compañeros que tuviste, ¿no? Claro, claro. Igual te meto en un lío. ¿Te podrías quedar solo con un compañero? ¿Quién ha sido tu mejor Sí. compañero? Y lo que pasa que son 20 años de fútbol, son 12 años estuve aquí en Europa. No puedo responderte con un compañero solo porque fueron muchos equipos y en todos tuve. Es mentira que dentro de un vestuario son todos amigos. Ujú. Siempre tenés grupos que tenés más afinidad, es normal. Y sobre todo cuando son de tu continente o de tu país, más aún. Claro. Pero no te puedo responder porque en todos lados tenía grupos espectaculares, ¿viste? En todos lados. Bien, bien. Rafa Benítez, tiene fama de ser un entrenador muy metódico y no le ha ido nada mal. Desde dentro, trabajar con él día a día era tan quisquilloso, os volvía locos con sus cosas. Rafa Benítez es el mejor entrenador que yo he tenido, el más completo de todos. Y tal como bien decís, era muy metódico, en aquella época ya era un estudioso del fútbol, Ujú. ya era un adelantado para esa época, ¿no? Producto que cuando te hablo de los análisis de los rivales, análisis de futbolistas, él estaba en todo tipo de detalles, con un preparador físico como Paco Ayestarán, que era un revolucionario también en su época. Ujú. Y nosotros, claro, nosotros teníamos todas las herramientas y todos los instrumentos como para salir a disfrutar, a rendir de la mejor manera al terreno de juego. Eh, Estábamos en una condición física exuberante. Cualquier futbolista que entrara al verde, al terreno de juego, siempre rendía, siempre estaba fuerte. Y la verdad que Rafa Benítez, bueno, de hecho ganó 2 ligas con el Valencia, una UEFA y después se fue al Liverpool a seguir ganando, ¿no? Ujú. Totalmente cierto. Ya lo has comentado también, en 2002 llegaste a jugar el Mundial de Japón y Corea. ¿Qué supuso para ti? A ver, yo creo que cuando un niño nace y el sueño es jugar al fútbol, en esos sueños hay diferentes mini sueños, como le llamo yo, ¿no? Ujú. Mi primer sueño era ser futbolista profesional. Mi segundo sueño, jugar con la camiseta de Peñarol. Mi tercer sueño, vestir la camiseta de mi país. Y el sueño de todo jugador es venir a jugar a Europa, pero el más grande de todo es jugar un mundial. Sí. Te vaya como te vaya. Bueno, ese sueño yo los pude cumplir todos. No fue una participación muy digna de Uruguay porque volvimos en primera fase, pero también es verdad que ese grupo fue muy sorpresivo porque Francia había salido campeona del mundo Ujú. y de la Eurocopa del año 2000 y quedó eliminada también. Y, y bueno, entonces para mí ser partícipe de ese mundial fue tocar el cielo con las manos, para lograr lo que uno siempre quiso, ¿no? Era como retrotraerte en el tiempo y volver a la niñez y pensar todo aquello que había soñado. Ya has dicho que quedasteis eliminados en la primera fase junto con Francia y pasaron en vuestro grupo Senegal y Dinamarca. Sí, sí, ¿Has sí, analizado muchas veces lo que os pasó? Porque tenéis lo estuve repasando, un plantillón. Álvaro Recoba, Diego Forlán, sí, sí, Pablo sí, sí, Montero, sí. el Loco Abreu, tú, claro, tú. Darío Silva También. en su mejor momento. No, teníamos un equipazo. Fabián O'Neill, que hoy ya no está con nosotros, que para mí era bueno, ahí tuvo una de las claves. Fabián O'Neill, vamos a jugar un amistoso a China y se resiente de una lesión de tendón. A 10 días, 12 días del comienzo del Mundial.
Yo creo que la baja de Fabián O'Neill fue clave en dos aspectos, futbolístico y motivacional para nosotros y mental, porque era el futbolista diferencial, más que Recoba, más que Darío, era el futbolista, era el alma futbolística de nuestra selección, técnicamente, físicamente. De hecho, cuando Zidane se viene al Real Madrid, le deja la camiseta número 10 de la Juventus a él. Ujú. Pero claro, no pudimos contar con él y ya el entramado de la selección, el entramado táctico, técnico y estratégico estaba todo en base a Fabián O'Neill. Ya. Era todo, giraba todo alrededor de él. Y, y bueno, y después sí, bueno, el partido con Dinamarca, todos sabemos que el primer partido es clave. Perdimos 2-1 con Dinamarca, después empatamos con Francia y el tercer partido fue muy extraño. Íbamos perdiendo 3-0 en la primera parte contra Senegal. Lo logramos empatar en el minuto 85, 3-3, y en el minuto 93, un cabezazo del Chengue Morales, que la pelota venía con efecto, solo el arco, que hasta el día de hoy a veces le decimos y recordamos eso, que era más fácil hacerlo que errarlo, pero son esas cosas que tiene el fútbol, esas anécdotas, ¿no? Pero está, quedamos eliminados por ese resultado. Ya. Una pena, porque al final es lo que pasa, ¿no? Las grandes citas, ¿no? Son periodos, son torneos cortos, y como tú has dicho, una lesión, un cabezazo que no entra, es lo que marca la diferencia muchas veces, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a España cuando ganó su mundial, ¿no? Exacto. Todos nos acordamos de el balón que sacan Casillas en la final a Robben, pero antes también se sufrió. Hubo un partido contra Paraguay que se sufrió muchísimo. Oh, ese partido contra Paraguay en el Mundial del 2010 fue tremendo. Yo creo que fue el partido que más sufrió de ese Mundial España. Fue el partido que mejor le jugaron. Bueno, Cardoso erró el penal, que lo ataja Casillas. Sí. Entonces todo el mundo se acuerda de esas cosas. Pero como siempre digo, puede ser la mejor selección de la historia del fútbol y siempre va a necesitar del factor suerte en un mínimo porcentaje, pero siempre lo va a necesitar. Claro, claro. Damos ahora un salto. Para terminar tu carrera en el césped, vuelves a Peñarol. ¿Lo tenías meditado? ¿Lo habías pensado? ¿Lo fuiste dando forma a lo largo de la carrera? Quiero decir, empezar en el equipo de tu infancia y terminar en el mismo. Sí, sí, sí. Eso yo lo tenía desde que me vine para Europa. Cuando yo salgo de Peñarol dije yo voy a Europa, juego y vengo a terminar mi carrera en Peñarol. Y así fue. Lo logré. Esa etapa a la vuelta no fue tan buena como al principio. Uh-huh. Me encontré con un Peñarol diferente, un Peñarol con ciertos desajustes institucionales, pero en definitiva terminé donde yo quería. Y ahí comienza la etapa post-fútbol, a prepararme ya como entrenador, como director deportivo, gerencia deportiva, Uh-huh. diferentes aspectos algunos emprendimientos deportivos, diferentes aspectos que me llenaban, ¿no? Uh-huh. Y esa preparación para tu etapa post-fútbol, que te retiraste en 2009, ¿empezaste en algún momento ya a pensar qué hacer antes de colgar las botas? ¿O, digamos, tus pasos posteriores, pasar por el banquillo de Miramar, estar como director deportivo de Peñarol, fueron dándose poco a poco? No, antes de colgar las botas, yo ya me fui preparando. De hecho, del año 2006 al año 2008, estando en Alicante, en el Hércules, hice el curso de Dirección y Gestión de Entidades Deportivas porque veía que era algo que me apasionaba, que me gustaba, el tema de la gestión deportiva, lo que es un director deportivo, lo que es una gestión de club. Y de hecho, en esos años fue donde se empezó a potenciar el director deportivo, ¿no? Aquí en Europa. Uh-huh. A Sudamérica ha llegado más tarde, ¿no? Lo que es el manager, el director deportivo, pero también hoy en día está madurando mucho ese cargo que para mí es imprescindible en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y te costó decir hasta aquí he llegado sobre el césped. ¿Te costó o... Sabes que no, o sea, no fue algo traumático dejar de jugar al fútbol. Quizás también porque
esa última temporada, bueno, la última temporada no fue tan buena, pero más allá de eso, porque yo también venía cuando uno tiene la cabeza ocupada y venís como preparándote para otras cosas, ya querés pasar, tener un año sabático y pasar a la otra etapa, a Ujú. la otra etapa. Ya estaba dirigiendo también Liga Universitaria, que es una liga muy potente amateur de Uruguay. Seguí jugando partidos de fútbol en ligas amateur de Uruguay con amigos en el colegio. Hay una liga de padres de Mm. alumnos, hay una liga allá que son ligas comerciales. Entonces Sí. seguíamos jugando, pero no a nivel profesional. Pasé a jugar de manera totalmente amigable con los tercer tiempos, a conocer gente, a pasarlo bien. Entonces Ujú. y mientras todo eso me seguía preparando. Hice el curso de entrenador en Uruguay, el curso de gerencia deportiva en Uruguay, que bueno, que es complementario al de dirección y gestión de entidad deportiva que hice en Europa. Entonces, la cabeza siempre estuvo ocupada. Algún otro emprendimiento fuera del fútbol, pero con el fútbol fuera de lo que era mi profesión, pero siempre con el fútbol como base. Entonces, la cabeza siempre estuvo ocupada y no tuve tiempo a, a terminar de extrañar el fútbol. Y otra cosa muy importante, yo viajaba mucho a Argentina a ver partidos de fútbol. Es decir, Ujú. yo esos 2 años post retiro, me iba a los clásicos Boca River, me iba a ver Racing Independiente, Oh. Gimnasia Ujú. Estudiante. Como tenía 2 horas de barco, era muy cercano, desde Montevideo hasta Buenos Aires, Ajá. disfrutaba mucho eso, entonces lo viví de otra manera. Bien, bien. Mm, Ahora ejerces, entre otras cosas, como representante de futbolistas. De todos estos roles que has desempeñado tras dejar el fútbol, tras dejar de jugar a fútbol, ¿en cuál te sientes más cómodo? Mira, yo no ejerzo como representante, tengo el carnet de agente de intermediario, Ujú. porque sí es verdad que para algunas ayudas, algunas negociaciones que me han llamado de Sudamérica, he tenido que intermediar y evidentemente el carnet se necesita Ujú. para poder firmar, para poder estar cerca. Este, pero ser representante es otra cosa, yo no soy representante. Vale. A mí lo que más me apasiona del mundo del fútbol es la dirección deportiva y el entrenamiento deportivo. Yo creo que la dirección deportiva necesita saber de táctica y estrategia y el Ujú. entrenador de fútbol necesita saber de gestión de recursos humanos y de gestión deportiva como el director deportivo. Para mí, el director deportivo necesita de tener un entrenador dentro y el entrenador necesita tener un director deportivo dentro. Ujú. Pero para mí son las cosas que más me apasionan. Si me da a elegir entre las dos, creo que la dirección deportiva es lo que me seduce más. ¿Y crees que es necesario haber jugado en la élite para llevar a buen puerto? Esto quiero decir, haber estado metido dentro de un vestuario de élite, saber cómo piensan. Eso que se dice mucho, ¿no? De la guerra de egos. Ujú. Mira, yo creo que no es, te ayudan muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Si sos entrenador, te va a ayudar para saber, si tuviste muchos años de fútbol, te va a ayudar cuando hay una mala cara, cuando hay mal humor, cuando un futbolista este, se cabreó porque jugó pocos minutos, Mm. cuando no va convocado. Este, te va a ayudar porque y evidentemente el futbolista sabe que jugaste muchos años al fútbol y también va a haber un respeto diferente. A nivel de dirección deportiva, lo mismo. Yo creo que el haber jugado muchos años al fútbol te brinda, eh, cuando estás planificando y quieres hacer una plantilla, te traspola, te traspasas, te vuelves a esos años que fuiste futbolista para decir, eh, quién me quería a mí, cómo era mi fútbol, en qué parte del terreno de juego era fuerte, cómo jugaba con presión, cómo jugaba sin presión. Había jugadores que aguantaban el miedo escénico, había jugadores que no. Entonces, todas esas cosas hoy en día, más el Big Data y los análisis, hay que tenerlo en cuenta a la hora de formar una plantilla. Ujú. Perfecto. Y ya la última, para terminar, para Ujú. ti, ¿quién sería el Letisier del fútbol uruguayo? ¿Cuál? ¿El qué? El Matthew Letisier. ¿Hay Sí, sí, algún sí. futbolista que te venga a la cabeza? Hoy en día cada vez es más difícil porque los futbolistas se mueven una barbaridad, Y pero mira,
Hoy en día, no sé, pero Totti fue una referencia y un ejemplo de eso también, de lealtad hacia un club. A ver, el hecho de que haya un futbolista que esté desde las raíces de la cantera hasta el día de su retiro en el mismo club, yo creo que cada vez es más difícil, pero es más difícil porque cuando uno empieza a jugar al fútbol juega por amor, pero también lo toma como una carrera. Como otros se dedican a estudiar, a ir a la facultad, a recibirse, a tener un diploma para toda su vida poder tener un buen empleo, el futbolista sabe que son 10 años a tope para poder prepararse, aprovechar el poder económico que te da el fútbol y sus ganancias para tratar de armar un futuro. Porque el futbolista hoy en día se ha estirado más la longevidad del futbolista, la edad de retiro, porque con los avances a nivel de preparación física, de recuperaciones y eso, hay futbolistas que van hasta los 40 años, pero después te quedan 40 años más de vida. Entonces, uno tiene que estar preparado. Y la lealtad hacia un equipo muchas veces va contra también de la parte económica, del capital que puedes hacer para cuando te retires. Son pensamientos que, ahora si me decís la Roma como Totti, que te permitía ser leal a un equipo, pero es un equipo inmenso, grande también, entonces tiene un poder económico bastante importante. Hay para todos los gustos. Perfecto, pues Gonzalo de los Santos, para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde y solo me queda desearte lo mejor. Bueno, como siempre, para mí es un gusto haber intercambiado todo este tiempo, este rato. Para hablar de fútbol hay muchísimos temas y te agradezco mucho el espacio y como siempre a las órdenes. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Cerramos este Quiero ser como Letizier, como siempre, con la de cerrar, el Weapons de Dark Rocks. Tema que, por cierto, le ha encantado a nuestro amigo Mikel Bengochea. Así que un saludo para ti, Mikel, y me alegro de haberte descubierto este temazo. Hoy hemos tenido la inmensa fortuna de tener en el podcast a un gran futbolista como Gonzalo de los Santos, y la verdad que es un gustazo charlar con alguien como él, sobre nuestra pasión común y sobre sus vivencias. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis apoyar al podcast lo tenéis bien fácil. Darle al botón que encontráis en iVoox o incluso en el blog para apoyarlo. Y listo. Desde solo 1,49 € al mes pasarás a convertirte en mecenas de Quiero ser como Letizier. También puedes optar por escuchar los episodios para fans siendo ya oyente premium de iVoox, ya que así también esos episodios exclusivos generan ingresos que se distribuyen entre todos los creadores de contenido. Esta semana nos vamos con una frase del mítico Oscar Washington Tabárez, quien en 2021 y tras caer goleado por 3-0 ante Argentina afirmó lo siguiente: como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados, y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana. Hasta la semana que viene.